¿Hola? Están grabando, sí. Ok. Vale. Y bueno, tengo el placer hoy de estar aquí representando a la asociación. Os animo a que entréis en nuestra página web, ya para inscribirlo, lo habéis tenido que hacer. Este año, en mayo, vamos a hacer la sexta edición del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar. Se organiza aquí en Zaragoza, a través de la asociación, vienen figuras muy relevantes a nivel internacional, a nivel nacional. Os animo a que entréis y que investiguéis y que vengáis a ese evento que nos va a dar como hoy Carla. Bueno, pues me he traído Violeta para que no se me olvide de decir nada de Carla, porque, bueno, Carla es psicóloga sanitaria, es especialista en psicología clínica infanto-juvenil, está especializada en trauma, violencia y abuso sexual infantil. Lleva más de 10 años vinculada al ámbito de la protección a la infancia y desde el año 2014 específicamente con el abuso sexual infantil, que me parece guau. Bueno, Ya nos irá contando. Actualmente es coordinadora, terapeuta y formadora de la delegación de Aragón de la Fundación Vicky Bernabé. Así que creo que ya os voy a dejar con Carla. gracias. Cualquier pregunta, pues tanto desde casa, lo vais poniendo en el chat, yo os las trasladaré, si puede ser, las reunimos todas y lo podemos hacer al final, ¿te parece? Sí, Y si hay algo que veis que es muy inminente, no creo que Carla tenga sin problema. problema de... Y bueno, pues os dejo con lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, me hace un poco raro llevar estas cosas en la cara. Muchas gracias a los que habéis venido hasta aquí hoy. Veo algunas caras que me ha alegrado mucho ver. Gracias. Lo he dicho a los que estáis en casa, me consta que ha habido bastantes inscripciones, con lo cual la Fundación también estamos súper agradecidos de que la asociación nos ha dado este espacio. Somos conscientes del incremento en la preocupación que hay sobre los casos de abuso sexual en la infancia y bueno, por suerte estamos ahora mismo en una sociedad mucho más receptiva para poder hablar de esto. ¿Estoy dando golpes o me lo parece a mí? Vale. El objetivo de la charla de hoy es, bueno, aparte de concienciar y que conozcamos un poquito más... ¿Ahora? Ahora. El director. Ahí. A ver, habla ahora. Hola. A ver, ahora. Hola, hola. ¿Me oye? Sí. Gracias. Aparte de pues, sensibilizar, concienciar, ¿no? Que conozcamos un poco cómo está la realidad del abuso sexual infantil, también el objetivo es que esto sirva para algo, ¿no? No vengo a una charla teórica que me cuenten lo que puedo leer en un libro, sino que a todas las personas que vengáis aquí, como está esto muy orientado a la comunidad educativa, educadores, familias, profesorado, bueno, de todo tipo, otros profesionales, que por lo menos sirva para algo, ¿no? Nos parecía muy importante hablar de educación afectivo-sexual. No concebimos la prevención del abuso sin hablar de este tipo de educación, pero como veremos a lo largo de la charla de hoy, desde una visión muy amplia, muy integral y que abarca pues, bueno, todo el continuo del desarrollo de la afectividad del ser humano, ¿vale? Que esa es la clave fundamental para nosotros de la prevención del abuso. Entonces, bueno, espero que no os asustéis mucho hoy. Sí que os anticipo que cuando sale en estas charlas salimos con un poco de psicosis al principio, luego se pasa, lo prometo, y aprendemos a relajarnos y a integrar, ¿no? Todo lo que hayamos aprendido. Para quienes no nos conocéis, voy a presentar un poquito qué es la Fundación Vicky Bernadette. La Fundación Vicky Bernadette es una entidad que trabaja desde el año 97 en la prevención y la lucha contra los abusos sexuales infantiles. Nuestra presidenta Vicky bueno, fue una víctima de abusos desde los 8 hasta los 18 años aproximadamente de edad por parte de una persona de su familia. Y cuando a los 30 y pico reveló que había sufrido abusos, fue a pedir ayuda y no había ninguna administración ni pública ni privada que diera ayuda a este tipo
de sucesos. Y entonces empezó a moverse y a conocer a otras personas. Y a partir de grupos de ayuda mutuas nació lo que entonces se llamó la Asociación FADA, que es Hada Madrina en catalán. Esta fundación, los que lo sabéis, tiene su sede principal en Barcelona. Y aunque estamos ahora mismo como sedes físicas en Barcelona y aquí, hacemos atención a nivel nacional y con proyectos también internacionales en este momento. Entonces, bueno, en el 97 empezamos a atender y aquí a Zaragoza llegamos en el 2007. Y yo, como ha comentado Gloria, empecé en el 2014 a trabajar en la fundación. Empecé yo sola y ahora estamos, por suerte, un equipo de 6 psicólogos, una trabajadora social y bueno, con muchas más posibilidades de ayudar cada vez a más gente. Digamos que el servicio más demandado de nuestra entidad es la parte terapéutica por su especialización en la atención del trauma por abuso sexual infantil, pero sí que es cierto que toda la línea preventiva y educativa y de apoyo y de asesoramiento a profesionales es algo que nos consolida bastante en el territorio. Bueno, lo que hacemos, como os he dicho, hay un servicio de atención terapéutica, jurídica y social, en el que bueno, asesoramos tanto a las víctimas como a sus familias. Esto os lo contamos porque nos parece importante que sepáis que podéis levantar el teléfono, quien sea, y ese asesoramiento es gratuito. Entonces se puede llamar, se nos puede preguntar cualquier duda que surja, tengo una sospecha, no sé qué tengo que hacer, ¿no? Me ha pasado esto en clase o mi sobrina o bueno. Luego tenemos el servicio de formación y sensibilización, en el que hacemos bueno, talleres con menores, con familias, formación a profesionales. Ahora tenemos todo un servicio de consultoría, luego os explicaré un poco más, pero la Ley Orgánica de Protección a la Infancia contra la Violencia, la LOPIVI, que se aprobó en el año 21, requiere que todas las administraciones públicas y privadas, cualquier recurso, cualquier ámbito en el que haya menores, tiene que darse una vuelta en cómo se está trabajando con ellos. Y hay que hacer protocolos, hay que hacer una serie de reglamentos que hay que bueno, implicarse en ello porque es responsabilidad además de cada institución. Pues hacemos ese acompañamiento para ver cómo está el tema. Comunicamos, sensibilizamos, estar aquí, estar en medios de comunicación, participar en cualquier foro en el que se nos pueda escuchar, como muy pesadicas que somos, pues ahí vamos y encantadas. Y luego pues todo el servicio de relaciones institucionales, que nos ha permitido pues, bueno, apoyar en el desarrollo de esta ley orgánica, estar en el Parlamento, apoyar a fuerzas políticas en hacer cambios legales que realmente, con los que permitan que haya una atención real a las víctimas, la modificación de la prescripción del delito en la que se amplió, pues también nació de un movimiento de nuestra entidad con otras personas, con otras entidades. Pues bueno, al final en eso consiste, en movilizar un poco para hacer cambios, porque lo que no se conoce no existe. Entonces, pues hay que darles voz. Entonces, bueno, ya que he soltado la parte de presentarnos, os voy a contar qué vamos a ver hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar fundamentalmente de la prevención del abuso sexual infantil, vehiculado con 4 grandes ramas de contenido, ¿vale? El principal es, bueno, que hablemos de lo que es el abuso, es hablar de lo que implica crear entornos seguros, porque esa es la base fundamental para los niños, niñas y adolescentes de nuestro entorno. Cómo generar vínculo y confianza, porque sin confianza no se pide ayuda. Entonces esto es muy importante también, entender qué pasa con la confianza en una persona que ha sufrido un abuso. Cómo comunicarnos, cómo se comunican los niños y niñas que han sufrido un abuso o cómo nos comunicamos nosotros habitualmente y cómo eso ayuda o interfiere a la hora de que una víctima pida ayuda. Y la parte más de educación afectivo-sexual adaptada a cada edad evolutiva, porque evidentemente no se puede hablar ni de la misma manera si tienes 3 años o si tienes 16. Entonces, pues bueno, el ser conscientes de esta parte. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si estuviera en un taller con mis adolescentes, les preguntaría y les haría participar, pero si os hago participar no se va a escuchar en casa. Entonces, de momento, os voy a soltar un poco de rollo. Sabemos, ¿os suena qué es el abuso sexual infantil? Más o menos, ¿cómo mover cabezas? Vale. La definición más característica es, bueno, una de las que nosotros usamos, es que es una forma de maltrato infantil. Eso es algo que tenemos que tener claro. El abuso sexual infantil es una forma de maltrato infantil.
que puede ser perpetrado por adultos o por otros menores, ¿vale? Esto también es algo que tiene que quedar muy claro, en los que se tiene una relación de poder o autoridad sobre la víctima. Y ese poder se puede dar o bien por una asimetría de edad, porque no hay una igualdad de condiciones entre el agresor y la víctima. Por lo tanto, si hay una asimetría, no hay consentimiento. En el abuso sexual nunca media consentimiento. Pero lo que tenéis que tener claro, lo hemos puesto aquí. En España, los menores de 16 años no tienen edad para dar su consentimiento. ¿Vale? Esto lo tenemos que tener claro. En Aragón se reduce la edad a los 14, porque los fueros les da autoridad legal, por así decirlo, a los 14, ¿vale? Pero eso no quiere decir que en todos los casos sea así. Esto lo digo porque cuando estamos hablando de adolescentes y nos encontramos con personas abusadoras que verbalizan, no, es que quería, es que me dijo que sí o es que no dijo que no, cuando estamos hablando de menores de 16, por mucho que digan es que yo quería, porque estoy enamorada, enamorado y es el amor de mi vida, legalmente se considera que no tienen capacidad para dar su consentimiento y esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Luego también tenemos que tener en cuenta que la actividad sexual de la que estamos hablando no es evolutiva, es decir, no forma parte de ese desarrollo afectivo sexual normativo en el que los menores, o al que nos tenemos acostumbrados o al que tenemos que conocer. Pero claro, para yo saber si algo es evolutivo o no, tengo que saber cómo es el desarrollo afectivo sexual de los niños y niñas, ¿vale? Y luego tenemos que asumir también que los niños y niñas no tienen capacidad para comprender eso que está pasando. Entonces podemos encontrarnos con niños y niñas que están teniendo prácticas sexuales adultas, pero que consideren que eso que está pasando es un juego y no están conociendo el impacto real de eso que está ocurriendo, ¿vale? Entonces tenemos que asumir que el abuso sexual infantil es esto y que desde el momento en el que ocurre con menores de 16 o de 14, salvando algunas excepciones, vamos a hablar de abuso sexual infantil o de violencia sexual hoy en día o de agresión sexual según la modificación de las leyes penales actuales. Prevalencia. Este es el dato que seguramente conoceréis y si no lo conocéis, pues ya os lo digo yo. Estadísticas nacionales, internacionales, mundiales hablan de que el mínimo de víctimas de abuso sexual al que nos estamos enfrentando es de 1 de cada 5. Esto es un 20% de la población con la que convivimos. Un 20% del que yo siempre pregunto, ¿cuántos casos conocéis? ¿Conocéis realmente un 20%? ¿Hay un 20% de niños, niñas o de personas adultas que van por ahí diciendo he sufrido un abuso sexual? Un 20% es mucha gente, ¿no? Siempre hago la cuenta, aquí estamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19. Bueno, pues 19, estamos hablando de 3, casi 4 personas que han podido sufrir un abuso sexual aquí sentados en esta sala. Entonces, tenemos que asumir que estamos rodeados de personas que han sufrido un abuso y que además la investigación científica no habla de abusos sexuales sutiles, no habla de un exhibicionista, no habla de una persona que te haga un comentario sexual inapropiado, que eso también se podría considerar conductas de agresión sexual. Estamos hablando de un 20% de conductas de abuso sexual con contacto físico en los que no cabe ninguna duda de que eso que me estás hablando es una agresión sexual. Mirad, en España hay un 20%, o sea, el 20% de las personas que son menores de edad es 1.543.000 aproximadamente, menores de 18. En el año 2023 se condenaron 1.721 casos. Esto es un 0,001% de los casos, o sea, de las personas que sufren, o de los menores que sufren abusos sexuales, que se han detectado o que al menos han condenado. En investigación hablan de que es un 2% en el que, porque no todos los casos que se denuncian van a juicio, no todos los casos que se juzgan se condenan y por lo tanto al final la estadística acaba estando un poco sesgada, limitándonos un poco a hablar de hechos delictivos, que es de donde podemos sacar las estadísticas. La investigación científica, sin embargo, estamos hablando de estudios de investigación con población universitaria o con población de todo tipo de edad, ¿no? Un estudio nacional en los que, bueno, ahí
De hecho, en las investigaciones, esto lo cuento a modo de anécdota, porque en las investigaciones que hacen en población universitaria suelen quitar de la ecuación a profesionales de la psicología, el trabajo social y la educación social, porque se ha observado que en esos ámbitos hay un incremento de los casos de abuso y por lo tanto sesgarían, y aún así sigue saliendo el 20% aproximado de la población. Entonces, bueno, si en los demás se sesgaría, posiblemente estaríamos hablando de un porcentaje mayor. ¿Qué tipos de abuso sexual existen? Existe el abuso sexual infantil con contacto físico, sin contacto físico y de manera específica en Internet. El abuso sexual infantil con contacto físico es lo que podemos pensar habitualmente: tocamientos, caricias, masturbación, felaciones, penetración, ¿vale? El abuso sexual infantil sin contacto físico, aquí mediaría comentarios sexuales, comentarios de acoso, el obligar a dos menores a tener prácticas sexuales entre ellos, pero la persona abusadora no está tocando explícitamente a esos menores. Entraría también la parte de Internet, pero bueno, en Internet le hemos puesto aparte porque aquí entramos a jugar ya con conductas de sexting y conductas de grooming, en las que el sexting implica el pedir que manden fotografía con contenido desnudo, sexual o erótico, y el online grooming implica el hacerse pasar por una persona de su edad para ganarse la confianza y acabar quedando con ese menor o con esa menor y cometer el abuso. ¿Vale? Eso sería la gran diferencia entre las dos. Hoy en día, conductas de sexting creo que las tenemos o las hemos tenido incluso con población adulta, tú con tu marido, o es una conducta de riesgo. Una conducta de sexting en sí no es un delito. El delito es recibir esa foto y yo reenviarla. ¿Vale? Esto es algo que tenemos que tener claro, que con los adolescentes o con los menores el trabajo sobre todo preventivo está en que sean conscientes de que enviar esto es un riesgo, que lo que tú haces con tu cuerpo eres libre de hacer lo que quieras, pero lo que va a hacer el otro no lo puedes controlar. Entonces, como no lo puedes controlar, ahí entra a jugar pues la maldad humana. Luego tenemos dos tipos de abusos según el ámbito en el que se producen: intrafamiliar o entorno de confianza extrafamiliar, ¿vale? En el intrafamiliar estaríamos hablando de familia nuclear y familia extensa, y en entorno de confianza estaríamos hablando de amigos de la familia, centro educativo, ámbito religioso, ámbito deportivo, ocio y tiempo libre, ¿vale? Gente del entorno. Y como hemos dicho antes, según la edad se puede producir entre un adulto y un menor o entre menores. En el 90% de los casos, la persona abusadora es del entorno de confianza de los niños y las niñas, con lo cual, del entorno de confianza, además del entorno muy de confianza, especialmente intrafamiliar. Sin embargo, lo que estamos acostumbrados o la prevención que hasta ahora veníamos escuchando a lo largo de nuestra vida se orientaba mucho a personas desconocidas o a personas ajenas, ¿no? A personas que familias no conocían, etc. En el año 2023 nuestros datos hablaban de que el 34% de los casos que atendíamos eran familia extensa, abuelos, tíos, primos, primas, hermanos, hermanas. Bueno, hermanos esta parte. Abuelos, tíos, primos y primas, me voy a quedar ahí. El 17,6% padres biológicos, el 15% conocidos del entorno familiar, el 10% hermanos o hermanas, un 8,5%, esto es fotoestadística que nos llaman, nos dicen que ha sufrido un abuso, pero no nos especifican quién ha sido la persona abusadora, el 8,4% la pareja de las madres, el 2% ámbito formativo o educativo, el 2% ámbito eclesiástico o religioso, el 0,7% de las madres y un 0, que ahí no se ve, un 0,3 creo que es, sí, de personas desconocidas. Es curioso, ¿no? Porque normalmente en prensa no suele salir tanto esta parte que nosotros vemos a diario, y lo que más mediático, lo que más se difunde o lo que más se previene es el abuso sexual en ámbito religioso, ámbito formativo, desconocidos, un ámbito deportivo, es decir, es un poco el que viene el lobo de fuera, pero el lobo de dentro es muy difícil de prevenir. Y luego algo que suele ser bastante llamativo también y que suele llamar mucho la atención
es que la expectativa de que la figura abusadora sea la pareja de las madres, por ejemplo, y que no sea el padre biológico. Esto es algo que también suele llamar bastante la atención. Y hay una diferencia bastante importante, es un 10% casi de diferencia de incidencia. Vale, esta muestra está sacada de unos 1.200 casos, que son los casos que atendimos en el año 2023 en nuestra fundación, entre Cataluña y Aragón. Las cifras de Aragón son más pequeñas. En Aragón hablamos de que tenemos un equipo de 12 profesionales, psicólogos más todo lo que es el resto de equipos. Aquí estamos rondando los 300-350 casos anuales ahora mismo, ¿vale? Con un incremento bastante, no es un 30 o un 40% cada año de crecimiento en los últimos 4 o 5 años. Datos en España, porque me diréis, bueno, pero en España, bueno, quiero decir, hay alguien esperando, los voy a decir aquí para ver si me están escuchando, para ser admitida en la sala de espera, porque igual la pobre está intentando entrar. Vale, gracias. Como os he dicho, los datos están sacados de cualquier investigación. Hay entornos o momentos sociales que son más proclives a que se produzca un abuso sexual infantil, como puede ser catástrofes naturales, guerras, situaciones de mucha pobreza, ¿no? Al final son situaciones que ponen en vulnerabilidad al ser humano y más en particular a los niños y niñas. Pero entonces en estos casos vamos a asumir que se multiplica, ¿vale? Igual que se multiplica la prevalencia en casos de personas con discapacidad o colectivo LGTBI, ¿vale? También ahí incrementa el riesgo de sufrir agresiones sexuales. Bueno, de hecho, en el caso de población con discapacidad, el incremento es hasta 8 veces mayor. Con lo cual, el 80% de las personas con discapacidad han sufrido algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida. Y si queréis, solo podéis, os sentáis a echar un café, preguntáis y lo van a tener, están completamente expuestos, especialmente, o sea, cuando hay discapacidad intelectual, pero cuando hay discapacidad física también en el que no tienen margen de defensa. En España, un estudio de la Fundación ANAR entre el 2008 y el 2019 hablaba de que la tasa de crecimiento de los casos de abuso fue del 300%, pasando de 273 en el 2008 a 1093 en el 2020. Se ha visto que después de la pandemia ha habido un incremento. Esto también ANAR llamó la atención en el año 2021, después de la pandemia, porque, claro, nos estamos encontrando que los niños y las niñas durante la pandemia habían estado confinados con sus agresores sexuales, sin capacidad de salir. Entonces había habido también un incremento y, de hecho, también podemos irnos a las cifras del incremento de casos que han entrado en el sistema de protección después de la pandemia, casos que el incremento de atención que han empezado de notificaciones que empezaron a llegar, pero un año después, cuando realmente esos niños y niñas salían de casa y podían hablar. Las víctimas, según esta investigación en el 2018, entre el 18 y el 19, son mayoritariamente niñas, un 78,3 frente a un 59,1, perdón, y con un 59,1 de los casos que eran adolescentes. Esto es lo que dice este estudio, que luego hay otros, ahora os voy a contar un poco la foto general. Luego, además, el 69% se producían de manera reiterada, no era un hecho puntual. Y además, en el 53%, además del abuso sexual, se producía violencia física de algún tipo o intimidación. Save the Children habló de la última investigación que entre un 10 y un 20% en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Y también hablan de que la mayoría se producen entre los 13 y los 16, aunque la edad media de las víctimas es de 11. ¿Qué quiere decir esto? Esto al final lo que dice no es que el abuso se produzca a estas edades, sino que es la edad a la que se suelen detectar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a partir de los 11 los niños ya saben explicar mejor lo que ha pasado, son más conscientes. ¿Vale? Y luego entre los 13 y los 16, además del abuso sexual infantil que han podido sufrir, aparecen agresiones sexuales en el ámbito de la pareja como un modelo de relación basada en la violencia de género. ¿Vale? En la práctica, nosotras, bueno, y la investigación en general sobre victimología habla de que aunque las niñas es cierto que tienen entre un 1,5 y 3 veces más riesgo de sufrir un abuso, hay una incidencia infrarreportada, ¿vale? Y como os he comentado, además hay más riesgo de la victimización en el colectivo LGTBI y la incidencia infrarreportada en los chicos, ¿vale? ¿Por qué?
Primero, el sufrir un abuso sexual infantil implica una amenaza a la propia masculinidad. ¿Por qué? Porque si de mí abusa un hombre, eso me va a hacer cuestionarme mi desarrollo afectivo sexual, ¿no? Por lo menos me va a empezar a cuestionar y si yo abusa de mí un hombre, entonces igual es que yo no soy un hombre, igual es que entonces cuál es mi orientación sexual, entonces ya no soy el macho, porque claro, la masculinidad en España implica que buscar ayuda no es cosa de hombres e implica que el hombre es potencialmente victimizador, no víctima. Entonces, si a mí me han agredido, ¿yo a quién narices le pido ayuda? ¿Qué va a pasar si tengo que pedir ayuda? ¿Qué van a decir de mí si pido ayuda? ¿Qué van a decir de mí si lloro? Porque todo esto que pasó cuando yo tenía 16 años, es una nenaza, permitidme la expresión, marica, no sé qué, es que esto se sigue escuchando a diario en las aulas. ¿Vale? Con lo cual, los estereotipos de género afectan en las dos direcciones. Sigue habiendo muchísimo estigma hacia la homosexualidad y ya os pregunto, ¿y qué pasa ya si la figura abusadora es una mujer? Vaya melón, ¿no? Si la figura abusadora es una mujer, porque es verdad que hablamos en masculino todo el tiempo, pero una de cada 4 casos es cometido por una mujer. Esto es un 25% de los casos, que tampoco es que sean pocos. Aquí siempre yo intento poner ejemplos así como muy que salen, ¿no? El típico adolescente de 10, 15 años que se va de campamentos y se acuesta con la monitora que tiene 19 o 20 y pierde la virginidad con esa monitora de campamentos. Y los amigos están emocionados de la vida porque va, qué machote eres. Que te has calzado a la monitora, que es que está tremenda. Y luego te viene ese adolescente y dice, pues es que yo me tenía que sentir muy bien, pero es que yo no me sentía bien. Es que yo no entendía muchas cosas de las que pasaron ahí. Yo no sé poner nombre a esto que me ha pasado. Y claro, cuando conecto, me hago un poco mayor y me doy cuenta de que eso que pasó no me gustó y que fue un abuso, ¿a quién le cuento que esa monitora o esa entrenadora que todos idealizaban abusó de un niño de 15 porque tiene 20 y ha abusado de un niño de 15? Un niño de 15 no tiene capacidad de decisión, como os he dicho antes. Le puede encantar esa monitora, pero... Entonces, tenemos que ser conscientes de que uno de los grandes hándicaps para la detección en los casos de abuso de niños varones pasa porque ellos no lo cuentan y lo ocultan con mucha más frecuencia. ¿Vale? Y luego aquí tenemos un riesgo que siempre se dice, no, es que el niño que sufre abusos luego lo replica. Claro, pero es que, primero, niño que sufre abusos o niña que sufre abusos, cuando son muy pequeñitos, tienen conductas sexuales inapropiadas pues porque han descubierto y les han generado una curiosidad en algo que no les tocaría. ¿Vale? Pero seas niño, seas niña. ¿Vale? Sin embargo, un trauma por abuso no trabajado, no resuelto y con el que no he podido hablar nunca, claro, eso sí que es un caballo desbocado, yo no sé cómo me va a salir. Entonces, tenemos que entender que todo pasa por la prevención, por la detección precoz y por actuar. La no acción es desprotección. Esta es una frase nuestra, es nuestro lema. La no acción es desprotección, siempre. Luego, claro, no podemos evitar a nuestros hijos e hijas todo el sufrimiento de la vida. Esta es una premisa que tenemos que empezar a aceptar. Es horrible, es súper doloroso, porque los vemos llorar y se nos parte el alma, pero como no se lo podemos evitar, ¿qué podemos hacer? Pues responder adecuadamente cuando piden ayuda o cuando nos estamos enterando de que algo está pasando. Porque mirar hacia otro lado, ya os aseguro que no es la solución. O normalizar o minimizar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Empezar a incluir la cultura de la prevención, la educación preventiva del abuso, desde los cuentos que les leemos por las noches, a cómo me relaciono yo con mis hijos en mi casa, a cómo me comunico con los niños y niñas en el aula, ¿no? A cuál es la mirada que yo tengo, a cuáles son las conductas que yo permito a mis compañeros de trabajo, o hasta qué punto tolero que haya conductas ambiguas en mis compañeros de trabajo, que pueden dar lugar a malos entendidos después, sin necesidad de que haya conductas abusivas, pero ¿qué necesidad hay de hacer determinados comportamientos? Luego veremos. Entonces, esto tiene que estar ahí como impregnado en mi manera de relacionarme con la infancia que me rodea. Para ello vamos a ver cómo crear entornos seguros. Voy a ver qué hora es, porque como me alargo...
Muy bien. Crear entornos seguros. Uy, pues no, vamos a empezar con el vínculo. Se me ha ido el orden. Vale. La importancia de crear el vínculo, sí, la importancia de crear el vínculo es que va a hacer que los niños y las niñas construyan apegos seguros con sus figuras de referencia. Y luego ya, si yo tengo un apego seguro con mi familia, voy a desarrollar apegos más seguros con cualquier otra persona adulta con la que yo interactúe, incluso con mis iguales. ¿Qué implica un vínculo que genere un apego seguro? Implica un desarrollo emocional y psicológico sólido y estable, con autoestima saludable, que confíen en sí mismos, que tengan habilidades de relación con los demás, habilidades pues para regularse, pero claro, yo para poder regularme tengo que tener a alguien que me enseñe a regularme. Si tenemos un niño o una niña en su casa que se está bebiendo agua y se le cae el vaso y se monta el 2 de mayo, porque se le haya caído un vaso, no porque lo haya tirado, porque se le ha caído el vaso, las probabilidades que hay de que ese niño, cuando le pase algo malo, pida ayuda en esa casa van a ser muy pequeñas, porque va a evitar que ese entorno se altere mucho con eso que le ha pasado. Entonces, es muy importante que los niños y las niñas se sientan seguras, amados y que porque además son más propensos a tener una mejor salud mental. Estamos a puntito de entrar en Mayember, ¿no? en toda esta cantidad de conferencias de prevención del suicidio infanto-juvenil. Nosotros como fundación vamos a dar una también de prevención del suicidio en población que ha sufrido un abuso. Pero claro, es que ¿cómo no voy a pensar que me quiero morir? O sea, pensad el papelón de estoy sufriendo un abuso sexual, o sea, la persona que me está tocando es quien me tendría que proteger, que es mi padre, por ejemplo, y ¿a quién recurro? ¿A mi madre, que está deprimidísima en la cama? ¿O que no se va a imaginar que esto ha pasado? ¿Y que cómo va a reconocer ella, que es que el papelón de las madres también pobres es un marrón, porque es que es reconocer que no ha protegido a su hijo y además que se ha equivocado de pareja? O sea, nosotros como fundación es muy importante que tengamos la mirada global de que reconocer el abuso pasa por arrasar toda la familia. Y hay que poder entender que cada uno necesita sus tiempos, pero que los tiempos tienen que darse, o sea, pero que los pasos hay que darse. Entonces, hay que trabajar muchísimo con las familias, muchísimo desde la prevención construyendo eso, y si ya detecto que eso está mal, ahí hay que poner todas las energías. Porque mientras eso no mejore, ese niño o esa niña tiene muy difícil recuperarse en ese entorno. Porque no se va a permitir hacerse vulnerable, no se va a permitir romperse, no se va a permitir contar sus miedos relacionados a lo que ha vivido. El vínculo emocional, el apego seguro, genera un entorno de confianza donde, claro, pueden expresar sentimientos y preocupaciones. Si yo sé que mi mamá o mi papá va a responder guay, yo llegaré del cole y les contaré, pues yo qué sé, hasta la mayor tontería que me ha hecho sentir fatal. Yo pienso en mi hija, el otro día viene y me dice, me ha pegado, bueno, un niño de clase. ¿Así te ha pegado? ¿Y qué te ha hecho? Me ha hecho así. ¿Ah? Digo, ¿y cómo ha sido esto? Digo, ¿y cómo te has sentido? Mal. ¿Y qué has hecho tú? Se lo he dicho a Merche, su profesora. Digo, bueno, pues genial, fenomenal. ¿Y qué ha hecho Merche? Pues la ha reñido. Vale, perfecto. Seguro que el contexto ha sido otro. Seguro que la realidad de lo que ha pasado ha sido otro. Pero si yo en ese momento viene mi hija y le digo, ¡hala, qué tontería! No tienes por qué estar triste por eso, que es una tontería. Lo que estoy haciendo es invalidar. Estoy invalidando lo que en ese momento está sintiendo y dirá, bueno, pues la próxima vez, ¿para qué se lo voy a contar? Si la respuesta va a ser invalidante. Entonces, bueno, es importante que si los niños van construyendo ese espacio, bueno, van a contar cada vez más cosas, incluso van a contar aquellas en las que se han sentido en peligro o que se han sentido incómodos. Luego, el vínculo seguro permite un desarrollo social y relacional, claro. Las prácticas de lo que aprendemos en casa, ¿dónde las hacemos? Con nuestros amigos. Entonces, si yo en mi casa he aprendido que hay que pedir las cosas por favor o que hay que recoger, cuando esté en el cole con mis compañeros del cole, aplicaré esto. Y aplicaré que después de jugar se recoge y que hay que pedir por favor y que cuando un niño necesita ayuda se le puede ofrecer porque a mí mis padres me ofrecen ayuda cuando yo la necesito. Y esto son las prácticas diarias. Claro, los niños que no tienen esta base, ¿dónde aprenden? En el cole, pero ya se han saltado un escalón.
Y eso conlleva dificultades. Tenemos que asumir que conlleva dificultades esto. Y el vínculo, además, ayuda a que las habilidades sociales esenciales como la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos ya empiezan a formar parte del repertorio relacional de esos niños y de esas niñas. Luego, un vínculo seguro genera una base para el aprendizaje y el rendimiento. Aquí entramos en el superdiagnóstico del trastorno por déficit de atención. ¿Vale? Esto es mogollón de niños que están sobrediagnosticados con un trastorno por déficit de atención y en el fondo lo que tienen es un trastorno del apego o un trauma complejo o una situación estresante que les impide concentrarse. ¿Eso quiere decir que su atención esté bien? No, claro que está afectada. ¿Pero hay un trastorno neuropsicológico que implique? Pues igual no. Otra cosa es que nos interese poner la etiqueta porque así tiene las adaptaciones que necesita y si no, no las tendría, ¿no? Pero tenemos que tener claro la mirada de que cuando un niño presenta problemas en el rendimiento, puede que lo que haya detrás no es simplemente un trastorno del aprendizaje y que hay que poder mirar de dónde le viene ese trastorno del aprendizaje. Y luego nos permite prevenir conductas de riesgo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo me siento seguro, no tengo la necesidad de evadirme de nada, no tengo la necesidad de buscar la seguridad en drogas, en alcohol, no tengo la necesidad de meterme en bandas o en grupos en los que yo mi autoestima se vea enriquecida por los demás. Esto, hablando de que en la adolescencia todos y todas nos hemos sentido inseguros en algún momento de nuestras vidas y forma parte de la construcción de la identidad de la persona. Pero no todos los niños y todas las niñas se meten en problemas en la adolescencia. ¿A qué no? O sea, hay, pero no es la gran mayoría de niños y niñas. Y es un error además pensar que el adolescente es un niño que, aparte de que se pueda saltar un poquito las normas, es un niño que esté siempre en riesgo. No es cierto. Los niños y niñas o los adolescentes y adolescentes iba a decir, anda, yo también, con esto, la población adolescente que busca, ¿no? este saltarse las normas, ese reto, ese ponerse en riesgo, al final está buscando un mírame, porque es que si no me miras desde esto no me mira nadie. Igual que tenemos conductas de riesgo del tipo autolesiones u otro tipo de comportamientos que realmente están haciendo mucho daño, pero que llamar la atención no es en negativo, sino es por favor, que alguien se dé cuenta cuánto estoy sufriendo, porque es que estoy aquí. Con lo cual, como resumen, un buen vínculo implica conocer a tus hijos o hijas y menores a cargo como para saber identificar que algo les está pasando. O sea, si pensamos en los niños y niñas como generalizaciones, vamos mal. Cada niño responde de una manera diferente y eso, si los conocemos bien desde las pequeñitas cosas, nos va a permitir darnos cuenta en lo grande. Adaptarte y sintonizar con tus hijos, con sus preocupaciones y sin juicios. Esto se nos da muy bien juzgar, ¿eh? Pues si tú supieras, cuando yo era crío aún estaba peor. A la que exagerado eres. Eres muy exagerado, ¿eh? Es que eres una dramas, es que todo lo vives fatal. En la adolescencia es que eres una dramas. Pues bueno, si no te hubieras vestido así no te habría pasado eso. O si no hubieras bebido, no te habría pasado eso. Ya te digo que no bebas. Toma juicio de valor. Y culpabilización. Sacrificio y renuncia para estar disponible y conectados. Claro, es muy guay esto de ser padres aquí, pero en la práctica es un trabajazo que quita tiempo, energía, horas de sueño, que luego es súper gratificante, pero es una gran responsabilidad. Entonces, si tú te planteas tener hijos, pero no quieres renunciar a nada en tu vida, pues no los tengas. Y así no tendrás que renunciar a nada, porque tus hijos lo que necesitan es que estés. Eso no quiere decir que tengas que olvidarte de toda tu vida, pero igual antes de irte, no sé, de tardeo con tus amigos, igual al principio te va a tocar acompañar a un partido de fútbol o de baloncesto a tu hija. Entonces, hay que poder estar ahí. Porque si renuncio y te culpo, pues entonces va a ser un niño o una niña que difícilmente va a poder vincular contigo. Hay que aprender a poner límites, a corregir sin herir, a incluir en la comunicación desde el buen trato, y hay que conocer y respetar sus derechos. Los derechos como personas menores de edad o mini personas, llamarlo, pero son personas.
Entonces, si yo no permitiría que a mí me trataran con faltas de respeto, igual yo tampoco tengo que tratar con faltas de respeto a los niños y a las niñas con los que trabajo. Os parecerá muy de perogrullo, pero si decimos esto es porque nos lo encontramos habitualmente al revés. Entonces yo lo recuerdo, porque luego si trabajáis con familias toca recordarlo y ser moscas cojoneras ahí o piedras en el zapato, recordando, haciendo despejos de lo que hay que mejorar. Luego algo que es muy importante es la aceptación incondicional de quién son y de las personas en las que se están convirtiendo. Si yo no acepto incondicionalmente a los niños y niñas de mi entorno, ellos no se van a aceptar. Entonces necesitan ese reconocimiento y ese verse, evitando comparaciones, evitando, pues es que tu amiga ha sacado mejor notas que tú, o es que hace más caso a sus padres, no contesta tanto. Mi madre me dijo una vez, hija mía, es que me contestas fatal. Y le dije, no haberme educado en democracia, mamá, con 15 años. Y entonces se quedó así y me dijo, estoy entre darte un bofetón o darte un abrazo. Digo, anda, pues dame el abrazo, ¿sabes? Pero claro, ¿por qué contestaba a mi madre? A veces no muy bien, pero ¿por qué le contestaba? Pues porque tenía ese margen, ¿no? Sabía que iba a estar y que como mucho me iba a decir, te has pasado, ¿no? O bueno, esto no te lo permito, no me gusta, muchas maneras, ¿no? De regular eso, pero claro, si yo me permití expresar con esa libertad es porque tenía ese espacio seguro para hacerlo. Con lo cual hay que crear entornos seguros, que ahora iremos a esa parte, y luego hay que educar en valores y en respeto al otro. Esto tiene que formar parte desde el momento en el que yo estoy en mi casa y no quiero compartir el juguete y se lo tiro. Pues es que yo tengo que poder corregir ese comportamiento ya. Ya sé que es evolutivo que los niños lo compartan, pero si lo valido todo, igual se me está alargando demasiado. Hay que poder establecer ese límite de acompañar y decir, bueno, a ti te gustaría tenerlo y ser un poco pesadicos. Entornos seguros. ¿Qué es un entorno seguro? Esta es la segunda clave y fundamental para la prevención del abuso sexual infantil, da igual el entorno en el que estés. Un lugar físico y emocional en el que los menores se sientan protegidos y protegidas. Estos espacios tienen que ser libres de violencia y acoso y si se da, tiene que haber actuación. Un entorno en el que se está dando violencia y nadie actúa no es un entorno seguro ni de lejos. Tiene que ser un entorno inclusivo y adaptado para esa inclusión, si no, siempre va a haber una parte de la población que va a estar excluida y eso ya es una conducta social violenta. Tiene que haber respeto por la diversidad. No podemos mirar hacia otro lado cuando hay niños y niñas que hacen comentarios por los pasillos en los que están faltando respeto a otros niños y niñas, por ejemplo. O no puedo reír las gracias cuando estoy viendo al Zaragoza en la Romareda, cuando mi compañero, el que está aquí a mi lado, se dedica a insultar al jugador por su raza. Yo he dejado de llevar a mi hija al fútbol con todo el dolor de mi corazón porque no quiero que escuche esto, ¿no? Entonces decimos, bueno, y entonces yo puedo discutir, sí podría discutir, pero igual como esa parte no me interesa, porque igual salgo perdiendo y mi cerebro me hace ser un poco autoprotectora, pues tengo que ver en qué espacios relaciono a mi hija o qué quiero con lo que quiero que se empape. Y respeto por la propia identidad y por ser, ¿no? Por ser. Es que eres un desordenado, no haces, es que lo tienes todo sucísimo en casa. Bueno, pues igual es, venga, vamos a ayudarte. Igual si organizamos o clasificamos la casa y te ayudo yo a recoger, igual lo hacemos mejor, pero no te pongo la etiqueta. Porque si tu hijo tiene dificultades o tu hija tiene dificultades, algo hay que poder ayudar, ¿no hay? Supongo que habéis visto mucho, ¿no? En TikTok, esos niños, esas niñas que salen, que tienen déficit de atención o hiperactividad y les ponen gomas en las patas de las sillas para que puedan menearse, para que puedan mover los pies. Y entonces esta hiperquinesia que tienen no necesiten levantarse de la silla y salir, sino que con estar moviendo y tener ese efecto les permite que la parte del cerebro que necesita movimiento se esté entreteniendo y así puedo prestar atención. Bueno, pues es una adaptación a la diversidad. Yo como docente o como psicóloga tengo que hacer un taller, yo no considero que me esté faltando el respeto al niño porque esté meneando el pie todo el tiempo, ¿vale? Pero tenemos que cambiar esa mirada. Nos hemos encontrado con profesionales que lo viven como una falta de respeto. Entonces, si vives eso, lo que vas a hacer es una invalidación constante a quienes son. ¿Cómo es un hogar seguro? Tiene que haber respeto y afecto. Entornos en los que hay violencia no es un entorno seguro. Vamos a partir de ahí. Tiene que haber rutinas y normas. No todo vale. Un entorno seguro es un entorno predecible. Si yo llego a mi casa y no sé si voy a tener cena o no, pues yo no me voy a sentir segura.
Si yo llego a mi casa y no sé si tengo la ropa limpia o sucia, tampoco me voy a sentir segura. Si llego a mi casa y no sé qué día me toca ducha y qué día no, o nadie me dice, venga, que hoy hay que tocar ducha, pero el pelo no. Pues sí, el pelo también, pero llevas muy sucio a la ducha. ¿Vale? Si no tengo a nadie que me estructure, yo no me estructuro a mí misma sola. Y luego tiene que haber espacios de comunicación. Esto de sentarse en la mesa, hablar. Claro, sentarse en la mesa con la tele, comunicación aquí, cero. Pero además es que dependiendo de lo que vean en la tele, esos niños o esas niñas van a aprender que hay temas que se pueden hablar en casa o temas que no. En función de los comentarios sobre las noticias, de los comentarios sobre una serie que sale ahí. Todo esto da seguridad o inseguridad a los niños y niñas. La escuela, ¿cómo es un entorno seguro? Primero, se tiene que garantizar que las instalaciones escolares estén libres de peligro físicos y bien mantenidas. A veces no hay dinero, lo sé. Pues aquello que sea un peligro, igual hay que apartarlo porque no se puede hacer de otra manera. Hay otro aspecto, bueno, no lo he puesto aquí, pero hay un tema muy relacionado con los entornos seguros en el ámbito educativo, que es que las aulas sean visibles. Es decir, si tienes centros educativos donde todo es pared, no hay ventana, pero no hay luz, no lo que sea, pero además es que desde fuera yo no puedo ver lo que está pasando en el aula, eso es desprotector. Pero desprotector para todos, fundamentalmente para los niños, pero también puedes tener lo contrario, ¿no? Que se dé una situación agresiva a la inversa y que no haya nadie que vea y al final, ¿cómo protegemos ahí? Entonces, es muy importante que haya muchas medidas orientadas a esto, a que se pueda ver lo que pasa. Entonces, yo puedo pasar como compañera del centro y puedo ver cómo se está comunicando un profesor con un alumno o cómo se están comunicando los alumnos entre ellos. ¿Vale? No te digo que los baños ya sé que no pueden tener cristaleras, partimos de ahí, pero igual sí que podemos revisar cuál es el uso que se hacen de los baños y de qué manera. ¿No? Hay que buscar medidas. Hay que desarrollar medidas de prevención de acoso en las que implementar políticas contra el bullying y la violencia escolar, la sexual y la de género. Ya sabemos que aquí en Aragón ahora hay un protocolo de actuación que te dice lo que tienes que hacer para notificar. Eso es lo que nos dice el protocolo. Lo que no nos dice es luego lo que tenemos que hacer en el centro educativo o para prevenir o para actuar cuando ya se da un caso, que esa es la parte difícil, ¿no? Esa es la parte en la que es verdad que nosotros acompañamos bastante para gestionar crisis, para hacer formación, talleres, pero porque esa es la parte un poco que se queda en tierra de nadie y porque cada caso es un mundo y no puedes actuar de la misma manera cuando se da un caso de violencia sexual en el marco de una relación de pareja adolescente a cuando se da una situación de violencia sexual entre menores de 6 años. Es que el contexto legal y social es abismalmente diferente. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes que hay una parcelita de responsabilidad en qué poder hacer que tiene que formar parte de los planes educativos, de las programaciones, es decir, nos tenemos que sentar desde antes para decir, ¿qué pasa si tengo este escenario? ¿A quién voy a llamar? Y el marco legal de esto lo da, como os he dicho, la LOPIBI. La LOPIBI, que es la Ley Orgánica de Protección a la Infancia contra la Violencia, te genera el marco legal y jurídico para tomar medidas, desarrollar protocolos, normas de conducta, una serie de cuestiones que protegen primero a la infancia, pero protegen también al profesorado, a los educadores, a los monitores deportivos, es decir, protege a todo el mundo y desarrolla una línea de trabajo de buenas prácticas que hace que el entorno sea seguro. Que si yo quiero llevar a mi hijo a esta actividad y hay esa norma de conducta y eso se da, el recurso deportivo va a saber qué actuar, va a saber de qué manera puede actuar y la familia va a saber que se va a tener que actuar. Entonces esto da seguridad, lejos de lo que se pensaba antes de, uy, a ver si vamos a hablar de esto y la gente va a pensar que eso aquí pasa, ¿verdad? Que esto es lo que, la primera respuesta que había antes. Bueno, pues que sabemos que pasar pasa, porque 1 de cada 5 implica que pasar te está pasando. Vamos a ver hacia dónde queremos seguir. Si queremos que te pongas la medallita de que eres un lugar seguro en el que sabes proteger, o que quieres mirar hacia otro lado y meter la cabeza como el avestruz debajo y que sigas teniendo una infinidad de casos que no tienen por qué darse dentro del cole, pero que están ahí, ¿no? Que, dispuestos a que alguien les escuche. Y luego tiene que haber toda una rama de educación emocional y afectivo-sexual en las que empiecen desde ayudar a los niños a entender y respetar sus cuerpos, los de los demás, la gestión emocional
y todo el hilo conductor del buen trato que os he hablado antes. En los espacios públicos viene a ser un poco lo mismo. Aquí estamos exigiendo a las administraciones públicas, municipales, ayuntamientos, bibliotecas. Es decir, se está pidiendo que haya cambios reales en cómo están las instalaciones, en cuál es el mantenimiento, qué supervisión hay, qué actividades se hacen en espacios que están compartidos con niños y niñas. Porque, no sé, yo puedo hacer un cineforum para adultos de una película con contenido erótico y que de repente en otra sala esté con un cuentacuentos. Hola. ¿En qué momento? Claro, ¿qué pasa si un niño se sale y se mete en la otra sala y de repente ve una escena? No es lo más habitual, lo sé. Sé que se tiene mucho cuidado con estas cosas, pero es que hay cosas que no las podemos controlar todas, ¿no? Entonces hay que darle una vuelta. Y luego que las actividades que se promuevan pues fomenten la convivencia, el respeto. Esto es como fundamental. Bueno, y luego también en los espacios públicos tiene que haber áreas de juego adaptadas reales, como toda la parte de recreos inclusivos o de recreos diferentes, ¿no? Todo este movimiento que ha habido en el que no solo sales a jugar a fútbol, ¿no? Cuando tú tienes un recreo que está lleno de cosas para hacer, puedes escalar, puedes tener un arenero, los niños invierten tiempo en eso, no en meterse con el otro. Ahora, si yo solo tengo para jugar a fútbol o baloncesto y a mí no me gusta, pues es que mi tiempo libre me va a dar para crear una cantidad de entretenimientos a costa de los demás enorme. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Entorno digital, control parental y educación digital. Bueno, hay que estar al día. O sea, yo lo resumo en ponte las pilas porque vamos súper tarde. O sea, los chavales son nativos digitales. Un nativo digital, o sea, es que te programan una aplicación en 1 hora y no sabes ni lo que han hecho. Te hablan de programas rarísimos y de aplicaciones que no sabes ni que existen. Entonces, el control parental está muy bien, pero el control parental sin supervisión hoy en día no sirve de nada. La última noticia es que tenemos películas porno disfrazados de dibujos animados. Tú buscas Peppa Pig, Patrulla Canina, pues es como cuando antes del Emule te descargabas una película y te salía una porno, pues ahora te buscas en Google y te sale una porno por buscar dibujos animados. Entonces el control parental eso no lo puede controlar. Entonces no hay mejor control parental que o estás ahí o que no tengan acceso. Que hay edades en las que ya sabemos que es contraproducente que tengan acceso a pantallas sin supervisión. Y luego hay que enseñar a los niños las señales de alerta, las famosas red flags, ¿no? de cuándo es un peligro estar en Internet, cuando hay comentarios que no son de niños, de qué manera puedes protegerte, ¿no? Desculpabilizar mucho. ¿Te has mandado una foto? No pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, lo importante es que pidas ayuda, porque cualquiera podemos caer, a cualquiera nos pueden timar, a cualquiera nos pueden mandar un correo de ¿tiene usted un paquete de Amazon a punto de pique aquí en este enlace y meta su contraseña? Y hasta luego fondos de la tarjeta de crédito. Es que nos pasa a cualquiera, nos creemos que lo sabemos todo. Entonces, la creación de hogares seguros fomenta y construye el vínculo seguro entre padres, madres e hijos. Por lo tanto, podemos hacer una asociación entre seguridad, confianza y protección. Más seguridad, más confianza, y entonces más protección en la infancia. Pero claro, la ausencia de seguridad es miedo. Lo contrario a miedo no es valentía, es seguridad. Esto que se os quede claro. Lo contrario al miedo es seguridad. Porque yo con seguridad me como el mundo. ¿Vale? Y a veces seré valiente y a veces no. Porque mi seguridad me permitirá no ser un loco de la vida en el que dice, no, no tengo miedo a nada. Y entonces me tiro a un mar con tiburones. Pues igual no hace falta, ¿no? Es como la seguridad me va a permitir decir, no, tengo miedo a los tiburones y no pasa nada, prefiero no entrar ahí. No necesito meterme ahí. Es gestionar ese miedo. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿van a pedir ayuda si nos tienen miedo? ¿Vosotros pedís ayuda a alguien a quien le tenéis miedo? Vale, pues entonces vamos a partir de la base de que los niños y las niñas tampoco. ¿De qué manera vehiculamos todo lo anterior? Bueno, comunicación, esto ya os lo sabéis, además aquí solo hay una de APO. Escucha activa, validación emocional, la apertura, el ser honestos. Si me he equivocado y lo digo. Y no se acaba el mundo. ¿Vale? Y si algo no me gusta, pues te lo voy a decir también. Pues es que a mí no me gusta, tienes que comer brócoli. ¿Y tú? No, pues es que no me gusta. Vale, pues ya te voy a decir que no me gusta. ¿Y a ti te gusta? Sí, a mí sí, pues ya está, ok.
pero si no te gusta el brócoli, igual tampoco te lo voy a meter a la fuerza. Hay que ser consistentes y fiables en la comunicación. Si yo te estoy diciendo hay que respetar a todo el mundo, hay que ser tolerante, es necesario, pero luego a la mínima que puedo me meto con el vecino, pues ni soy consistente ni soy fiable, porque estoy diciendo blanco hoy y negro mañana. Entonces, todos podemos cambiar de opinión en algún momento, pero si cambio de opinión lo voy a justificar, te lo voy a explicar, te voy a decir por qué he cambiado de opinión y esta persona ha dejado de caerme bien. Y te lo voy a explicar de manera que lo puedas entender, con un lenguaje apropiado y adaptado. Y luego, algo que tenemos que hacer todos y todas es superar tabúes. Hay 3 grandes tabúes relacionados con el abuso sexual infantil. Esto es una frase que dijo Echeburúa, es lo que conocéis, que es un catedrático de psicología de la Universidad de Deusto. Y es que el abuso sexual infantil no se cuenta porque se considera que la infancia no tiene sexualidad, ataja, o sea, está directamente relacionado con la familia y en la sociedad en general de sexo no se habla. Entonces, el abuso sexual infantil es el gran secreto de la historia del ser humano. Sin embargo, hoy en día sabemos que el desarrollo afectivo sexual se produce desde que nace el bebé. Desde ese mismo instante empieza a desarrollarse la parte afectivo-sexual. Y hoy en día, por suerte, hay muchos modelos diferentes de familias en los que se dan millones de situaciones distintas. Y tenemos que trabajar desde ese respeto a la diversidad en todos los ámbitos. Muy bien, vámonos a por el grueso de la charla de hoy. La educación afectivo-sexual es un proceso educativo integral que abarca tanto la dimensión sexual como la afectiva. Y su objetivo es proporcionar conocimientos, habilidades, bueno, al final que vivan las personas de manera saludable, responsable y respetuosa su desarrollo. Y está relacionado con todas estas cosas que os pongo en rosa, que es el cuerpo, la sexualidad, las relaciones interpersonales, el consentimiento, la salud sexual, los derechos reproductivos, las emociones, el deseo, el placer y la intimidad. Cuando hacemos esta pregunta en los cursos que hacemos presenciales, siempre que decimos, ay, ¿a qué os suena la palabra sexualidad? Como estamos siempre en un foro hablando de abuso, solo nos vienen cosas chungas. Y siempre viene o genitales, dolor, violencia, violación. Y es como, bueno, para, que es que la sexualidad no es eso solo. Esa es la parte fea de la violencia sexual, pero no de la sexualidad. La sexualidad implica todo este desarrollo integral de la persona que aborda toda la diversidad y el plano emocional y el plano físico. Y también la salud sexual y los derechos. Entonces, bueno, me parece muy importante que entendamos que el abuso sexual infantil, lejos de ser un hecho exclusivamente sexual, es un hecho de poder. ¿Vale? La persona que abusa de los niños y de las niñas, la satisfacción normalmente no la obtiene por la experiencia sexual. Siempre hay excepciones, pero normalmente no. Lo que les produce la satisfacción es el abuso de poder. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que muchas veces nos encontramos con casos en los que la persona abusadora ha estado meses y meses y meses sin tocar a ese niño o a esa niña. Y para cuando le toca, toda la satisfacción que le ha dado tener control sobre la vida de esa persona es muy grande, ¿no? Entonces, es importante que entendamos esto, porque eso es lo que, digamos que es una autopista a la ruptura afectiva. Tienes muchísimas personas que en el plano sexual funcionan súper bien, en el plano sexual más puramente genital estamos hablando, que han sufrido un abuso, pero no tienen afectada esa parte, que es lo que se suele pensar siempre. ¿Vale? Tienes gente que funciona bien, pero ¿dónde hay dificultad? En la intimidad, en el vínculo, en confiar, en sentirme seguro en las distancias cortas con una persona que supuestamente me dice que me quiere, pero claro, es que la persona que me decía que me quería cuando era pequeña me lo decía para abusar de mí. Entonces, lo que está dañado es el plano afectivo, fundamentalmente. Y el plano afectivo conlleva dificultades en lo relacional. Por eso nos encontramos con un montón de chavales, adolescentes, sobre todo chicos que no lo han podido decir, que están muy desregulados, con un montón de conductas violentas o muy hacia afuera, ¿no? Las chicas suelen estar más hacia adentro, también desreguladas, pero hacia adentro.
Entonces, bueno, la parte afectiva es fundamental porque aborda todo esto que os he dicho. Y entonces la dimensión afectiva es muy importante porque va de la mano del desarrollo emocional, de las relaciones interpersonales saludables, de la autoestima y el autoconcepto e intrínsecamente de la prevención del abuso sexual. Fijaros, cuando voy a entrar aquí ya, ¿no? Porque decimos, ¿cómo materializamos esto? Ahora vamos a ver por edades cómo lo podemos materializar, ¿vale? Si más o menos desde el nacimiento hasta los 2 años, la parte más importante es el vínculo. Es verdad que la respuesta que podemos tener de los bebés nos puede parecer muy pequeña, pero si a mi hijo lo cojo, lo abrazo, lo mimo, le doy besos, todo eso genera una memoria implícita en el cuerpo y en la amígdala en la que me dicen, esto me gusta, esto es agradable, esto no me hace daño. Y entonces ese niño va a buscar o incluso va a llorar porque lo cojas y entonces ya va construyendo toda una batería de recuerdos en las que dentro de su repertorio emocional está que las caricias, los abrazos y los besos no hacen daño. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tienes un niño o una niña que busca esto y no lo recibe? Cuando llora para que alguien lo coja, que eso forma parte del instinto innato, cuando llora para que lo cojan y le den seguridad, que eso es el apego, es seguridad, y nadie lo coge, y nadie lo abraza, y nadie lo besa. Pues que lo que se genera ahí es un aprendizaje de lo que no se recibe. Y ese aprendizaje es, vale, cuando yo pido, cuando yo necesito, no me dan, por lo tanto esto que yo necesito no es válido, no se necesita, no lo tengo que desarrollar. Entonces yo no tengo que buscar que me den esta afectividad. ¿Vale? Entonces aprendo a inhibir necesidades. O a veces, conforme voy creciendo, las necesito tanto, 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 que las pido muchísimo. Estoy constantemente buscando que alguien me dé esto que no he tenido. Entonces, lo que hay es una desregulación de esa manera de vincular. Entonces, bueno, y luego tenemos la parte de la exploración del cuerpo. Los bebés comienzan a explorar su cuerpo, incluyendo los genitales, con lo cual forma parte del desarrollo normal y es una exploración en base a la autoestimulación, se tocan, es decir, el tocarse el pene, el tocarse la vagina, la vulva, todo eso genera reacciones fisiológicas y por lo tanto no debe ser motivo de alarma, ¿vale? Que un niño se toque el pene o se lo descubre igual que se está descubriendo el pie y se lo está chupando el pie o que la niña se esté tocando la vulva, no tiene que ser un signo de alarma. O sea, hasta los 3, 4 años no. ¿Cuándo podría ser un signo de alarma? Cuando estamos hablando de conductas a los 3, 4 años, 5, 6, es algo muy compulsivo. ¿Vale? No es una causa-efecto del abuso, es un signo de, ¿qué le está pasando a este niño o a esta niña que no puede reprimir la conducta de estimulación? ¿Vale? Eso nos tendría que decir, vamos a ver qué pasa. Orientado específicamente a la prevención del abuso, el contacto físico adecuado, el cuidado y la atención constante ayuda a identificar conductas de buen trato y maltrato. Si yo crezco en un entorno en el que sé que los abrazos forman parte de la crianza, cuando alguien me empuje o me grite, si en mi casa no me empujan o no me gritan, voy a saber que eso no es normal o al menos no es lo que a mí me han enseñado. Y tengo muchas más posibilidades de pedir ayuda, de ir y decir, es que el yayo me ha empujado. Y entonces, bueno, pues tocará gestionar y decir, ¿por qué la has empujado? No, es que estábamos jugando tal, pues ha sido un accidente, estábamos jugando, el empujado se ha caído, ¿vale? Pues ya reconduciremos eso. No todas las conductas son violentas, pero el niño tiene que poder identificar lo que es extraño. Si en mi casa hay mucha violencia, no voy a identificar la violencia como algo extraño, lo voy a normalizar. Y luego hay que empezar a nombrar las partes del cuerpo correctamente y con naturalidad. Esto nos cuesta un montón, a mí la primera. O sea, porque yo las nombro y luego me doy cuenta que mi hija las nombra, pero cuando estamos con amigos los nombran distinto. Y entonces mi hija me mira como diciendo, ¿qué es esto que están diciendo? Entonces es como, bueno, pues sí, cariño, la cola es el pene, ¿no? Y el chichi es la vulva. Vale. O el chorrete es la vulva. Vale, ok. Hay que ir aclarando, porque si no tenemos todos el mismo lenguaje, pero claro, que un niño me exprese algo con otro lenguaje no quiere decir que se esté inventando lo que me está contando, que esté fuera de lugar, que le hayan inducido a decir esto. Cuidado con esto, porque nos encontramos a veces con ese tipo de situaciones.
He tenido hace poco un caso de una niña que me viene la madre y me dice, jolín, es que claro, yo con mi hija llevo hablando de vulva, de pene, pues desde que leemos el cuento de Tu cuerpo es tuyo. Dice, y le ponemos ese nombre, pues como ha dicho que le tocaba la vulva, pues ya me ha dicho la médica que es que esa es una palabra que no puede utilizar una niña de 3 años. Claro, esto es un problemón. Es un problemón el que a nivel preventivo haya familias que vayan en una línea, pero los profesionales y profesionales todavía no estén a lo mejor en esa línea. Entonces, todo lo que podamos ayudar a la prevención en esta línea va a ayudar a que al final haya un lenguaje común. Puedes nombrarlo de cualquier manera, pero que sepan que también se llama así. Luego, de los 2 a los 3 años, también empiezan con la identificación del sexo biológico y empiezan a notar las diferencias entre niños y niñas. Aquí ya hay que empezar a hablar también de que sí, hay niños, niñas, pero que pueden sentirse de otra manera. Y los niños lo flipan, lo flipáis de la capacidad de normalizar y dicen, ah, sí, pues me ha dicho Marcos que a él le gustaría ser niña. Esto le pasó a mi hija el otro día en el pueblo. Digo, ah, pues fenomenal. Me decía, pero mamá, eso no puede ser, ¿no? Digo, ¿por qué no? Me dice, porque no tiene vulva. Claro, y es como, bueno, no tiene vulva, pero ¿tú puedes ser la princesa Frozen? Me dice, sí, me disfrazo y ya está. Digo, bueno, pues vamos a dejar que él sea quien quiera ser. Ya veremos cómo, ¿no? Vale. Entonces, hay muchas más, tiene 3 años, no me puedo entrar en detalles. Hay que adaptar un poco la explicación, pero la validación de que eso puede darse ya es como, ah, vale, ok, esto puede darse. Y luego el juego egocéntrico forma parte del desarrollo también afectivo-sexual. ¿Por qué? Porque la afectividad es lo relacional, por eso lo ponemos aquí. Entonces, cuando tienen esta edad, solo saben jugar ellos o como mucho con uno más. Ya más gente no entra en la ecuación. Entonces, o es mi mejor amigo o mi mejor amiga, o si no quiere jugar conmigo ya me hundo en la miseria porque entonces ya mi mejor amigo ya no me quiere. Y entonces luego sí, me voy con otro. Entonces, este es el juego y forma parte del desarrollo evolutivo normal. ¿Vale? Y entonces aquí el contacto físico, esto es importante, el contacto físico, el juego físico, el estar, forma parte de esta manera de jugar, ¿vale? Que un niño a estas edades se aísle, evite el contacto físico, o reaccione de manera como muy extrema ante cualquier forma de contacto físico también tendría que ser un signo de alerta, ¿vale? Esto es lo que os he puesto antes porque abarca un poco la misma edad. Y luego, de 3 a 6 años, ¿qué entra? Curiosidad y juego. Los niños muestran mayor curiosidad por el cuerpo humano y las diferencias sexuales y pueden hacer preguntas sobre el nacimiento y la reproducción. Y es importante responder con honestidad y sencillez. Claro, yo no le voy a contar, no les vamos a contar a nuestros hijos cómo se crean los bebés. No es necesario contarles que el pene entra en la vagina, se eyacula y luego, esto no es necesario con 3 años, no hace falta, ¿vale? Pero el explicarles que los papás, que hay una parte del cuerpo del papá que puede entrar con 6 años, con 3 no. Hay que adaptarse un poco al contenido. Y que hay unas, que se juntan unas semillas de, una semillita, esto iba a decir yo ahora también, unas células de mamá y de papá y con eso crecen en la barriga. Y como, y entonces, una vez que está crecido ya nacen. ¿Y por dónde nacen? Y entonces vino la enfermera, la matrona un día al cole y les explicó que había 2 maneras de nacer. Por la tripa cortando la tripa o por la vagina saliendo los bebés. Y les llevaron unos muñecos y enseñaron cómo nacían y los niños lo entienden de una manera muy fisiológica, ¿vale? No sexual, no erótica, ¿vale? Igual que entienden que cuando se come hay un estómago y meten cosas y hay una vaca y luego igual que hacen cacas y hacen pis, es decir, tenemos que entender que la mentalidad de los niños cuando aprenden según qué cosas científicas tienen ese plano. ¿Qué es lo que nos va a preocupar? Ostras, que te esté explicando la parte reproductiva con un dibujo y que de repente tengas un niño o una niña y te diga, ah, jo, pues eso lo hago yo con mi hermano. Esto nos tiene que preocupar, porque mi hermano no tendría por qué tocarme con su pene en mi vagina. ¿Vale? Y luego empezar a diferenciar lo público y lo privado. Comienzan a entender la diferencia entre los límites, la intimidad, el pudor, quiero hacer pis solo, quiero hacer cacas solo, me quiero cambiar, no quiero que me pruebes la ropa en el probador, o sea, en mitad de la tienda, quiero ir al probador, me da vergüenza. Es decir, entramos a jugar ya en este tipo de emociones. Enseñar a los niños sobre los límites personales y el respeto por los límites de los demás. Aquí ya se empieza con esto.
quiero jugar con Marcos. Ya, pues que Marcos quiere jugar a otra cosa. Pero es que yo quiero que juegue conmigo. Bueno, pues que hay que respetar si no quiere jugar contigo. Es desde el discurso que hay que tener constantemente para que entiendan que, pues es que yo no quiero jugar, vale, pues si no puedes jugar está bien que no quieras jugar, pero no podemos obligar a nadie a jugar a lo que tú quieres. Y responder con naturalidad a las preguntas sobre el cuerpo, las diferencias entre niños y niñas, todo de manera pues muy sencilla. Sé que hay personas, cuando yo era pequeña, yo fui a colegio religioso y me acuerdo que estaba en el comedor un día y estaba ahí y entonces no sé, tendría 8 años así. Y me viene una compañera y me dice, oye Carla, ¿tú eres virgen? Y yo pensando en la Virgen María, claro. Y le digo, yo, que voy a ser virgen, yo no soy virgen. ¡Ja, ja, ja! Claro, todo el mundo se reía un montón. Y yo me fui a mi casa y dije, pues no sé qué he dicho. Digo, pero yo la virgen no soy, ¿sabes? Me llego a mi casa y les digo a mi madre, oye mamá, me han preguntado esto, ¿qué es la virgen? Y me dice mi madre, pregúntaselo a tu padre. Y entonces voy a preguntárselo a mi padre. Entonces voy a mi padre, estaba cenando, me acordaré toda la vida, ¿eh? Está él cenando y le digo, oye papá, ¿qué es ser virgen? Y hace mi padre, y de repente hace así, mira a mi madre con cara de te voy a matar y me dice que no ha conocido varón. Y me acuerdo que hice así, miré a mi madre se empezó a morir de la risa, lógicamente. Yo hice así y así me quedé. No te creas que mi madre luego me vino y me contó, que yo con mi madre hablaba mucho, pero tardó mucho en poder... Claro, cuando ya llegamos a los 12 o algo así, un día los volvimos a sacar y nos reímos mucho, todos, pero lo cuento siempre porque eso ni está adaptado a la edad evolutiva, ni yo entendí nada de lo que me estaba diciendo, y además me quedé con la sensación de, pues igual no soy virgen, ¿sabes? Digo, porque no entiendo nada de lo que me han dicho y si me han reído todos, pues igual eso me toca. Y se me quedó ahí ese run run, una temporada de, qué vergüenza. Yo me acuerdo sentir, qué vergüenza. Se han reído de mí, mi padre me ha dicho esto, no estoy entendiendo nada. Uf, qué mal rollo. Entonces es muy importante responder pues, con cierta naturalidad. Y algo que ayuda mucho es, ¿qué piensas tú que es esto? ¿O qué sabes tú de esto que me estás preguntando? Y es devolverles con la pregunta. Porque si hay algo que está pasando a una edad, que tienes dudas de si les puedes decir o no sabes muy bien cómo hacer, es como, bueno, no sé qué, mamá, ¿qué es follar? Y tú dices, ¿qué piensas tú que es? No lo sé. ¿Y dónde lo has oído? Ah, no sé, es que había unos del cole en el recreo que estaban hablando de esto y oí esa palabra, pero no sé de qué es. Y dices, bueno, pues creo que es una palabra que cuando crezcas un poco más te lo explico. Igual en este momento no. Si tienes 8 años igual no toca, ¿no? Hablar de esto. O, sí, que lo sé. Es cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales. Ah, vale. ¿Y cómo te has enterado de esto? Porque lo he buscado en Google. Dices, vale, ok, pues ya lo sabes, ya no te tengo que explicar nada más. Claro, no le voy a dar más información de la que ya tiene. ¿Necesitas saber algo más? No, vale. Entonces, el jugar con él a ver a qué saben ayuda mucho, primero, para no dar información y segundo, para saber de dónde les está viniendo cierta información. Entre los 6 y los 9 seguimos con la educación sobre la intimidad y aquí ya hay que empezar a hablar del consentimiento y el respeto por los límites del otro. Y además empiezan a potenciarse las relaciones de amistad como más significativa y entonces hay que trabajar mucho la empatía, el respeto mutuo. Aquí es cuando hay que empezar a hablar de estos juegos de alianzas que se empiezan a dar en la primaria, porque ya se dan, juegos de poder. En el cole de mi hija, que son 3 años, hay un niño que ya elige con qué niños juegan porque es el líder de la clase. Menos mal que es buena gente, pero cada día elige jugar con un niño porque todos quieren jugar con él y se agobia si no puede jugar con todos. Pues claro, la profesora está intentando modificar esto porque el poder que tiene ese niño con 3 años es abismal, ¿no? Entonces es como mi hija sale, ¡qué guay! Ha querido jugar conmigo hoy. Es como, bueno, súper bien, ¿no? Pero puedes jugar con más gente. No pasa nada porque no jueguen hoy contigo. Es un niño que es a un amor, total. Me encanta. Pero pobrecito, y además él está súper invadido por los demás, ¿no? Es como, jolín, hay que respetar el espacio de esta criatura, que es que en cuanto lo veis aparecer lo agobiáis. Digo, vamos a darle un poquito de tregua. Entonces, desde ahí, ¿no? Fijaros, de 3 años ya hablamos de cosas, pero aquí sobre todo es cuando ya empiezan los juegos de poder de grupos. Ahora tú vienes conmigo, ahora no, ¿no? Pues ahora ya no somos amigas, ahora te vas a otro lado, pues ahora si no juegas a fútbol no puedes jugar con nosotros, pues tú eres de los de baloncesto. Entonces se generan esas relaciones de poder. Aquí ayuda mucho ya a explicar en concreto que los genitales son zonas privadas.
que hay que hablar específicamente de que la piel es una zona privada, que nadie puede obligarte a tocar o nadie puede hacer que te dejes tocar, ¿no? Que si alguien lo está intentando o lo ha hecho, que no es culpa tuya, aquí es cuando ya se empieza a hablar de todo esto. Entre los 9 y los 12 empiezan ya los cambios corporales, con lo cual los niños empiezan a sentir vergüenza, inseguridad, ahora me está cambiando la voz, ahora me sale el bigote, ahora ya tengo pelo, vello en las piernas, me tengo que depilar, ya tengo pechos. Entonces, es importante explicarles qué va a pasar. Y si tienes un niño o una niña que está haciendo el cambio precozmente, tenemos que tener ojos porque va a ser foco de miradas, de comentarios, de actitudes, y eso hay que atajarlo. No puede estar permitido esto, en ni ámbito educativo ni en casa. En casa también pasa, que cuando tú estás haciendo el cambio te vienen amigos de tus padres y te hacen el típico comentario de ¡jo, qué tetas te han salido ya! ¿Qué mayor te estás haciendo? Y es como, pero ¿qué cojones tienes que decirme tú de tetas? Perdonadme la expresión, es como ese enfado de ¿pero por qué tienes que hablar tú de mis pechos? ¿Quién eres tú para hablar de mis pechos? ¿No? Nadie. Entonces, como no tienes por qué hablar de mi cuerpo, necesito que si yo no te lo puedo decir, los adultos y las adultas de referencia pongan ese límite. ¿Sí? Y aquí también empezamos a hablar de consentimiento a otros niveles, porque de los 9 a los 12, ahora ya sabéis que la edad de tener prácticas de relaciones sexuales cada vez está de manera más precoz. Entonces, las últimas investigaciones hablan de los 9-10 años. Entonces, estamos hablando de que ya hay que hablar del consentimiento a otros niveles. Y tenemos que ser modelos adecuados. Esto es súper importante. Hay que ser modelos adecuados de respeto al consentimiento. Si los niños y las niñas desde que nacen, si tienes un niño y una niña que no le gustan los abrazos, pues por más que le obligues a dar abrazos no le van a gustar. Y lo mismo pasa con los besos. Si sienten que en su casa le han respetado el no querer dar besos y no dar abrazos, eso es una validación del consentimiento. Y por lo tanto, cuando yo te diga que no quiero algo, sé que voy a ir a mi casa y si digo no he querido hacer esto y no me lo han respetado, me voy a sentir apoyado. Esto es súper importante. Ahora, claro, si yo en mi casa tengo una madre que se pasa la vida complaciendo a los demás y renunciando a toda su vida, pues lo que aprendo es todo lo contrario. Lo que aprendo es que yo no soy importante y que los importantes son los demás. Y a lo mejor en mi casa me han querido infinito, O sea, mi madre me ha querido muchísimo, mi padre también, pero he recibido un modelo en el que decir que no estaba penalizado. Entonces, hay que poder ayudar a los niños y niñas que estáis viendo que son excesivamente complacientes a que sean conscientes de que pueden decir que no. Y de los 12 a los 15 entramos a jugar con las relaciones románticas. Los adolescentes empiezan a tener las primeras experiencias románticas ya de más vinculación, estos amores platónicos, estos enamoramientos, todo esto que se vive con muchísima intensidad afectiva. Y entonces ahí nuevamente hay que hablar del respeto, del consentimiento, de las relaciones saludables, de los celos, de las inseguridades, de por qué tienes miedo, del control del teléfono móvil del otro, de este tipo de cuestiones que hay que empezar a remover un poco y a cuestionarles a los adolescentes. También hay que hacerlo con las amistades. Hay amistades que están llenas de control. Yo he tenido niñas que compartían cuentas de Instagram o de TikTok con sus amigas y les controlaban las amistades que hacían. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto también, porque una relación afectiva de amistad no deja de ser una relación, o sea, de control no deja de ser también una relación de poder, en la que yo te estoy diciendo con quién, cómo y cuándo puedes relacionarte. Autoestima y cuerpo, fomentar una imagen corporal positiva y una autoestima saludable les ayuda porque los adolescentes es que son muy sensibles a cambios físicos y a la presión social. Entonces, evitar comentarios sobre el cuerpo, sobre la alimentación, sobre la ropa, dar feedback de, pues, ¿a ti te gusta? Sí, genial, si a ti te gusta, pues fenomenal. Claro, igual si con 8 años o con 9 años tienes chavales que van vestidos como, no sé, como el de reggaetón de turno, o niñas que van completamente marcando curvas con 8 o 9 años, hipersexualizadas, esto tenemos que darle una vuelta. Hay que ver, no porque sean niñas o niños, o sea, chicas, por género, y por el riesgo que pueda haber, sino en qué papel estamos colocando a la infancia.
¿no? El que estén expuestos a TikTok, que estén expuestos a vídeos, que estén públicos absolutamente en estos casos, aumenta el riesgo. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto y hablar mucho sobre el consentimiento sin olvidar la perspectiva de género. Tendemos a educar a los adolescentes nuevamente como agresores. Es decir, ten cuidado, respeta a las chicas, no les hagas daño, si te dicen que no, respétalo, pero nadie les dice a los chicos, si te pasa esto, dímelo, si alguien intenta agredirte, puedes contar conmigo. No, cuida de tu hermana cuando salgas. No me marrón, como si yo salga, mi hermana se emborracha y le pase algo, ¿la culpa es mía o qué? No es del que la ha agredido, es mía porque no le he sabido proteger. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado del mensaje que le trasladamos a los niños varones. Uy, que me he ido al revés, perdona. Y luego ya la última etapa es una etapa en la que hay que hablar de responsabilidad. A partir de los 15 y los 18, primero, a partir de los 14 hay responsabilidad penal en cualquier conducta relacionada con el ámbito sexual que puedas tener o con el ámbito relacional. Con lo cual, a partir de los 14 ya tenemos que empezar a hablar de esto, ¿no? De que cualquier comportamiento que tú tengas tiene unas consecuencias. Y que si las consecuencias son delictivas, pues entonces, chato o chata, vas a tener que asumir las consecuencias. Entonces, tenemos que hablar de esto, ¿no? De que las decisiones que tomes tienen que ser informadas y responsables en relación a su sexualidad. Que existen los métodos anticonceptivos, que si decides no usarlos, asumas las consecuencias de lo que implica esto. Que está la prevención de infecciones, que desde luego la impulsividad adolescente va a conllevar que metan la pata muchas veces, pero tienen que ser responsables y hay que darles la responsabilidad, no les podemos sobreproteger. ¿Vale? Llega un momento en el que tienen que asumir lo que hacen. Y hay que facilitar espacios y promover relaciones basadas en el respeto, la igualdad y el consentimiento. ¿Vale? Aquí hay que hablar mucho de celos. Esta es la parte muy importante de no juzgar. ¿Vale? Y en cuanto a las relaciones, hay que explicarles también a las chicas que el levantar las camisetas para ver los abdominales de los niños adolescentes de su clase es una invasión de la intimidad y es una agresión sexual. Es que esto también hay que decirlo. Que es muy gracioso, pero es que a ese niño o a ese chaval no tiene por qué gustarle que le toques las abdominales o que le toques el culo. Porque si a ti te tocaran el culo, estaríamos hablando de otra cosa. Pero es que también hay que poner nombres y apellidos cuando es al revés. O que si estás en clase y te sientas encima de este chaval de turno, es que yo lo he visto en talleres, ¿no? Que me ha tocado ir poniendo límites. Entonces me siento encima y te doy abrazos y estoy todo el rato y el otro no hace más que separarse y tú vengas a estar encima. Dices, bueno, pero ¿qué parte del respeto a la privacidad, a la intimidad y al cuerpo del otro estamos aplicando aquí? Ninguno. Entonces, aquí en esta edad, que es verdad que son que están muy hormonales, o un poquito antes también, que están ya muy hormonales y muy explosivos, hay que reconducir constantemente todo, pero seas un chico o seas una chica, para fomentar el respeto. Bueno, os he puesto un resumen: de 3 a 6, autonomía y límites; de 6 a 9, educación sobre intimidad y privacidad; de 9 a 12, cambios corporales y consentimiento; de 12 a 15, relaciones románticas y sexuales e imagen corporal; y de 15 a 18, responsabilidad y decisiones informadas y relaciones basadas en el respeto. Por supuesto, de los 15 a los 18 ha tenido que venir todo lo de antes, previamente, si no, no hacemos nada. Y para terminar, solo recordarnos una frase que dijo Miliki que me gusta poner mucho, que es que sin los niños no habría humanidad y por lo tanto la humanidad se la debemos a los niños. Y ya está. Y se acabó. Muchas gracias. He acabado como un reloj, ¿eh? Y 29. Pero en este momento de aprovechar si alguien quiere decir algo, desde casa veo que tampoco, que también te queda algo, ¿no? ¿Alguien dicho? No. Ah, bueno, pues entonces, ahora sí le vamos a dar un súper aplauso a Carla. Gracias. Y muchísimas gracias, ha sido impresionante escucharte. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Voy a quitarme esto.
Sí, me alegro. Espera que voy a quitar esto. Sí, que nos dan una foto.